Revisamos noticias del mundo y vamos a empezar, Soledad, por Japón, porque tuvieron un movimiento telúrico bien importante a eso del mediodía. Sí, Claudia, ha sido un día bien movido en materia internacional. Ya vamos a estar revisando todos los detalles del impeachment también contra Donald Trump. Pero vamos a comenzar por la imagen de esta jornada y que es precisamente este sismo de magnitud 7.3 grados que remeció la costa este de Japón. Fue un terremoto que ocurrió a unos 60 kilómetros de profundidad ante las costas de Fukushima. Ustedes recordarán la misma región que hace casi 10 años, un 11 de marzo de 2011, había sido devastada por un sismo y un tsunami, donde murieron 18.000 personas en esa oportunidad. Pero ahora, después de este movimiento, las autoridades no emitieron alerta de tsunami. Esto se descartó súper rápido. Sí, se descartó muy rápido. Hasta el momento no ha habido daños materiales de consideración, pero sí se sintió en varias zonas del país, entre ellas en la capital, en Tokio, donde los videos que estamos observando y que fueron difundidos a través de las redes sociales fueron captadas justamente por habitantes de la capital. Y como les mencionaba, hasta ahora no ha habido daños materiales. Algunas agencias de noticias locales informan de al menos 30 heridos, pero ninguno de gravedad. Bueno, y ahí vemos las imágenes y pensamos en un 7,3 y la verdad es que no se mueve tanto, ¿no? Claro. Como hemos visto nosotros. Sí, no fue tan profundo como uno pudo haber pensado, pero obviamente que... Bueno, que generó... Claro, ahí depende si es más superficial o no. Sí, aquí generó preocupación, obviamente teniendo todavía en mente el recuerdo de lo que pasó en esa misma zona hace 10 años. Sí. Vamos a Estados Unidos, que también fue finalmente la noticia política del día. Sí, claro, y como era de esperar, ¿no? Finalmente el Senado estadounidense no le alcanzaron los votos para condenar a Donald Trump, con lo cual fue absuelto de la acusación de haber incitado a la insurrección durante el asalto al Capitolio. ¿Cómo fue la votación? De 100 senadores hubo 57 que votaron a favor. De todas formas, una mayoría votó a favor. Hubo republicanos, pero los votos de los republicanos no alcanzaron. ¿Por qué? Porque lo que se necesitaba era una mayoría de 2 tercios. Y dentro de esos 2 tercios, ¿cuántos republicanos debían respaldar el juicio político para que prosperara? 17, y eso no se alcanzó. ¿Cuántos congresistas del partido del expresidente votaron a favor? 7. Y como era de esperarse, hubo reacciones por parte de Donald Trump, no a través de Twitter, como en otras oportunidades, porque ya no tiene, pero sí desde su equipo emitieron un comunicado que pasemos a revisar aquí en nuestro wall, donde lo que dijo fue: el juicio político es otra etapa de la mayor caza de brujas de la historia de nuestro país, que es un concepto que ya le habíamos escuchado durante el primer juicio político durante su mandato, ¿no? También agrega: nuestro histórico, patriótico y bello movimiento para hacer grande a Estados Unidos de nuevo no ha hecho más que empezar. En los próximos meses tengo mucho que compartir con ustedes. Nunca ha habido nada igual. Y aquí se abre la interrogante también de qué va a pasar con el futuro político de Donald Trump. Se va a poner en campaña sin duda, ¿no? Porque, claro, uno de los objetivos que tenía este juicio político era impedir que Donald Trump pudiera volver a competir a la presidencia de aquí al año 2024. Todavía falta mucho para esos 4 años, pero ahí sí hace un llamado importante a sus seguidores, sabiendo que Donald Trump, aún así, aún con todas las pruebas de que sus dichos en esa oportunidad incitaron al asalto al Capitolio, sigue siendo tremendamente popular, sobre todo entre sus bases. Sí, y bueno, lo que analizan los expertos, ¿no? Es que en el fondo los seguidores más acérrimos de Donald Trump son absolutamente fanáticos, tienen poder de fuego, son muy organizados, por eso finalmente el resultado lamentable que vimos en el Capitolio. Por eso también se buscaba en parte limitar la reelección y bueno, finalmente no pasa nada. Y en la justicia ordinaria va a ser bien difícil también poder encontrarle algo o condenarlo finalmente. Sí, eso podría presentarse, pero por eso era tan importante este juicio político, porque en la justicia ordinaria se necesitaría una alta carga de prueba para probar la culpabilidad de Donald Trump, porque allá se le da un valor muy importante a la libertad de expresión. Ahora también hay un dato curioso, Claudia, que es que también aquí había poco incentivo, tomando en cuenta lo popular que sigue siendo Donald Trump, como les mencionaba, entre la base del Partido Republicano, para votar a favor del impeachment. Y de esos 7 congresistas que votaron a favor, solo hay una, que es Lisa Murkowski, que va a la reelección el año 2022. Y ese es un dato que no hay que perder de vista, porque muchos de los congresistas
congresistas que votaron en esta ocasión van a ir por la reelección en las elecciones de mitad de mandato de ese año. Bueno, se le resta algo de protagonismo ahora a Donald Trump y bueno, ya el protagonismo lo va a asumir como corresponde Joe Biden. Sí, por eso era que tanto demócratas como republicanos querían que este juicio político avanzara rápido. Exacto. Y que fue algo que pudo no haber ocurrido durante la jornada. Decían que podía tardar semanas, incluso, claro, que podían llamar a testigos, sí. Esto habría dilatado mucho más el proceso. Sí, hubo mucha confusión. En un principio se había votado efectivamente para poder convocar testigos, incluso 5 republicanos habían votado a favor de esa posibilidad y eso habría significado retrasar la votación. Pero finalmente el congresista jefe de la acusación, que es Jamie Raskin, pidió acceder al testimonio de una legisladora republicana, que es Jamie Herrera Beutler, por una conversación que había tenido justo el día del asalto al Capitolio con Kevin McCarthy, que es el líder de la minoría republicana en la Cámara Baja. Y ella había indicado en un comunicado que McCarthy le dijo que Trump había aprobado la irrupción al Capitolio y era eso lo que a ella se la quería citar como testigo, pero finalmente, como todos querían evitar retrasos, lo que se acordó fue usar esa declaración como prueba y así no convocar a testigos, porque los demócratas querían que esto pasara rápido para que no hubiera ningún obstáculo a la instalación de la agenda de Joe Biden. Y fue así que vimos después la lectura de los argumentos finales y posteriormente el veredicto que ya conocimos. Pero también hubo varias reacciones durante el día. Los invito a que escuchemos declaraciones de congresistas, tanto demócratas como republicanos. Trump atacó nuestra casa y nosotros defendimos nuestra casa. Él violó nuestra Constitución y nosotros defendimos nuestra Constitución. Trató de tirar la democracia a la basura. Nosotros la revivimos y protegimos. Former President Trump's actions preceded the riot. Las acciones del presidente Trump que precedieron el asalto fueron una vergonzosa negligencia del deber. No hay duda ninguna que el presidente Trump es prácticamente y moralmente responsable de provocar los eventos de ese día. Esa declaración, la de Mitch McConnell, que es el líder de los republicanos en el Senado, ha sido de las más comentadas y más polémicas, porque uno lo escucha y uno podría pensar, votó a favor, pero votó en contra. En la mañana se había conocido una carta donde él comentaba que iba a votar en contra del impeachment bajo el argumento de que el Senado no tiene competencia para juzgar a un expresidente. Pero Mitch McConnell es tal vez el personaje más influyente dentro del Senado y varios se preguntaban qué hubiera pasado si Mitch McConnell hubiera dicho esas mismas palabras donde reconoce la culpabilidad de Donald Trump antes del juicio político. Pero finalmente termina votando a favor de la absolución contra el expresidente y varios han cuestionado también este argumento donde él señala que no es constitucional juzgar a un expresidente sabiendo que ya no se encuentra en el cargo, cuando fue él mismo el que no había dado la autorización para que se votara el impeachment antes del 20 de enero. Entonces ha sido sin duda una de las repercusiones que ha tenido esta votación en el Senado de Estados Unidos. Y vamos a seguir revisando otros temas, Claudia, porque todavía hay muchas dudas respecto a las vacunas, muchas dudas respecto al coronavirus y una de ellas tiene que ver con qué pasa con las vacunas en los niños y en los jóvenes. Claro. Pero ya se sabe que este mes se va a iniciar el primer ensayo clínico para testear la eficacia de una de las vacunas, que es la de Oxford y AstraZeneca, y se va a probar en niños y adolescentes de entre 6 y 17 años. Van a ser pruebas que en una primera fase van a contar con la participación de 300 voluntarios, donde lo que se quiere ver es poder testear si es que esta vacuna es segura, si es que no presenta ningún efecto adverso y si es eficaz, si es que logra generar una inmunidad considerable dentro de ese grupo etario. Y ahí lo que han comentado los encargados de este ensayo, particularmente Andrew Pollard, que es quien encabeza estas pruebas, lo que dijo fue que aunque en su mayoría los menores no suelen agravarse al contraer el COVID-19, el desarrollo de la inmunidad en el caso de que sean inoculados ahí podría ser beneficioso. Claro, porque de todas maneras son transmisores. Sí, y esa también es otra de las interrogantes que hay respecto a las mismas vacunas, porque se sabe que son seguras, que son eficaces, disminuyen la posibilidad de contagiarse,
no se sabe qué es lo que pasa con la transmisión. En los ensayos de Oxford y AstraZeneca han ya salido algunos resultados. Dicen que baja a la luz. bastante la transmisión, Sí, hasta 4 veces. Claro, particularmente con esa vacuna, según los resultados preliminares. Todavía falta, porque recordemos que si bien en varios países ya se ha dado la autorización para su uso de emergencia, todavía están en ensayos de fase 3, donde falta seguir avanzando para poder responder a todas esas dudas que tenemos. Pero ¿qué pasa con el resto de las vacunas? La de Pfizer y BioNTech y también la de Moderna. Ya habían iniciado las pruebas en adolescentes el año pasado, pero solo entre jóvenes de 16 y 17 años. Y por lo tanto se trata, lo que les comentaba recién, del primer ensayo que abarca un grupo más amplio de niños de 6 años y jóvenes de 17. Exacto, vamos a ver qué pasa con eso. Tampoco se ha aprobado, eso sí, el uso de las vacunas de mujeres embarazadas. Así que ahí vamos a seguir con la incógnita mucho más tiempo probablemente. Exactamente. Varias de las dudas que todavía tenemos de un virus del que todos los días no dejamos de aprender, ¿no? Exactamente. Vamos ahora hasta Italia porque el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ya asumió este sábado como primer ministro de ese país, pero todo en una ceremonia inédita, obviamente por todas las medidas contra la pandemia. Fue una ceremonia que se transmitió por televisión, pero hubo poca presencia de prensa, todos manteniendo el distanciamiento físico. En una ceremonia donde Draghi juró ante el presidente Sergio Mattarella en el Palacio Presidencial, también con la presencia de los 23 miembros de su nuevo gabinete, que está marcado por tener un perfil más técnico. Aquí se había hecho un llamado a un gobierno de unidad después de esta última crisis política en Italia. Una crisis donde, recordemos que el primer ministro saliente, Giuseppe Conte, que también participó de esta ceremonia, él tuvo que renunciar en su momento a este cargo porque había perdido parte del apoyo de su coalición. Aquí estamos hablando de un sistema parlamentario. Pero la llegada de Draghi al poder fue muy aplaudida por los mercados financieros, pero va a tener que hacerse cargo de una serie de desafíos que no van a ser fáciles, obviamente. Primero, la pandemia. Italia es uno de los países de Europa más golpeados por el coronavirus. Ya se están acercando al umbral de 100.000 fallecidos por esta enfermedad. Y todo eso sumado al impacto económico que ha tenido la pandemia con una de las peores caídas del PIB en la zona euro de 2020. Tremendo desafío se le viene por delante. Un tremendo desafío donde todavía faltan algunos pasos, falta la aprobación en el Parlamento, pero ya ha concitado el apoyo de gran parte del espectro político en ese país. ¿Vamos a seguir en Italia? Sigamos en Italia, pero con otra imagen completamente distinta porque tiene relación con lo que estamos observando ahora, un choque múltiple, un accidente en cadena que dejó al menos 2 personas fallecidas. Son al menos 25 los vehículos que se vieron involucrados en este choque que tuvo lugar en una carretera de los Alpes, una carretera que une las ciudades de Turín y Bardonecchia. Esto se produjo además justo a la entrada de un túnel. Fue muy difícil para los equipos de emergencia poder trabajar en el lugar. De acuerdo al último reporte, además de las 2 personas fallecidas, hay otras 30 personas que resultaron lesionadas, de las cuales hay 2 que están en estado grave, y lo que se cree que causó este accidente fue, como observamos, el hielo que hizo que el pavimento ahora estuviera muy resbaladizo. Justo estamos en pleno invierno en Europa con temperaturas bajo cero en muchas partes del país, donde tanto en Europa como en Estados Unidos hemos visto imágenes últimamente de accidentes similares, choques en cadena ocasionados por lo resbaladizo del pavimento. Sigamos en Europa, pasemos al siguiente tema. Claudia, ¿te acuerdas de Larry the Cat? Pero por el famoso supuesto. gato de Downing Street. Sí, la residencia oficial del primer ministro británico, ¿no? Bueno, Larry the Cat hoy está de aniversario porque cumple 10 años en Downing Street. Mira. Este es un gato que en 2011, cuando Está bien alimentado el gatito. Está bien alimentado, y ya te voy a explicar por qué. Porque cuando tenía 4 años, a este gato lo adoptaron de un refugio de animales. ¿Y para qué? Con una misión muy especial, que era quedar a cargo del manejo del control de placas, porque habían visto un ratón en la puerta de Downing Street. Y desde entonces es que ocupa
el puesto oficial, y así se puede leer en su biografía que aparece publicada en la página de Downing Street, de cazador oficial de ratones. Y a eso se ha dedicado durante todo este tiempo, por eso está tan bien alimentado en todo este lapso de tiempo, donde ya ha visto a 3 primeros ministros. Eso te iba a decir, se tiene que ir encariñando con diferentes amos, por así decirlo, primero ¿no? estuvo con David Cameron, con Theresa May, ahora convive con Boris Johnson, y también le ha tocado compartir con varios líderes mundiales. Lo veíamos ahí con Donald Trump, también en su momento con Barack Obama, un gato que es muy querido en un país donde suelen haber muchos cat lovers y también dog lovers. Está bonito el gato, muy bonito. lindo. Está acostumbrado de todas maneras a las fotos, ¿no? Lo vemos que está posando ahí con absoluta normalidad, también se le acercan y ningún problema. Hasta cuenta de Twitter tiene. ¿Tiene cuenta de Twitter? Si no me equivoco, más de 400.000 seguidores. Casi como el Megato. Casi como el Casi. Megato.